Continuando con el programa básico, vamos a tener el día de hoy, tengo entendido que ya la parte previa también lo ha realizado, sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos y el sistema regional. Lo que vamos a abordar ahora es el sistema nacional de protección de los derechos humanos, cómo es a nivel de Perú, sobre todo ver los mecanismos y los instrumentos que se utilizan para la protección de los derechos humanos. Y esto está vinculado a lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿no? Un poco para repasar algunos aspectos importantes. Habíamos visto el día de ayer sobre el derecho internacional público. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho internacional público? El Estado, como sujeto típico, ¿no? Pero también tenemos otros sujetos atípicos. ¿Cuáles eran? Sujetos atípicos que también se estudian como parte del derecho internacional público. A ver, la Iglesia, ¿se acuerda? La Santa Sede, los organismos internacionales, los que portan armas se sublevan, los beligerantes, muy bien. Y de manera excepcional también está el individuo cuando realiza dos acciones. ¿Cuáles? En alta mar, ¿qué hace? Piratería. Y cuando hace genocidio, crímenes, crímenes de guerra, ¿no? ¿Ya? Esa es la primera parte que hemos estado viendo y también el derecho internacional público tiene fuentes. ¿Cuáles son las dos fuentes más importantes, las fuentes principales del derecho internacional público? Porque hemos visto fuentes principales, fuentes auxiliares, ¿no? Las fuentes principales hay dos que son las más importantes. ¿Dónde se escriben las relaciones de Estado con Estado? Exactamente, los tratados. También llamados los tratados, ¿con qué otro nombre? Tratados, pactos, convenciones, convenciones, y cuando lo hacen con la iglesia se llama, exactamente, concordato, solamente cuando es con la Santa Sede. Pero así como tienen los tratados como fuentes, también tenemos algo que era antes de los tratados, que era una situación diaria, cotidiana y que se volvió obligatoria, pero no está escrito. ¿Cómo se llama eso? La costumbre, exactamente. Entonces, la costumbre y los tratados son, digamos, las dos fuentes principales más importantes en el derecho internacional público. Adicional a ello, habíamos también señalado como parte de los derechos humanos que estábamos viendo, que fue la introducción para lo que ustedes han tenido el día de hoy. Los derechos humanos. ¿Quién es el titular de los derechos humanos? Cuando estamos en derechos humanos, que habíamos señalado, ¿quién es el titular? El ser humano, ¿no? El ser humano es el titular de los derechos humanos. Recordamos entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, se creó una comunidad internacional de estados. ¿Cómo se llama esa comunidad? La Comunidad Internacional de Estados, quien te tiene que reconocer internacionalmente como Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Nada. La comunidad internacional o la ONU, Organización de Naciones Unidas. Eso se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Recuerden, primero se crea la Organización Internacional. ¿Gubernamental o no gubernamental? ¿Gubernamental o no gubernamental? Gubernamental, porque están formados por los estados. Greenpeace, ¿qué sería? No gubernamental. ¿Ok? Para recordar un poco. ¿Qué año se creó entonces la ONU? 1945. ¿Cuántos estados forman la ONU? 193 estados, más dos estados que son observadores. ¿Cuáles son? ¿Santa Sede con quién?
Con Palestina, ¿ves? Recordemos, primero la organización internacional, luego ya viene el instrumento de derechos humanos. ¿Y qué instrumento de derechos humanos vino después de la formación de la ONU? Así es, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿De qué año fue? 1948. ¿Y a quién se le pone como titular? Al ser humano. ¿Por qué no se puso hombre y mujer en ese momento? No se les había reconocido sus derechos. ¿Qué año se reconoce derechos a la mujer? 55, ¿ves? Datos importantes a tener en cuenta. Luego habíamos visto, como parte también de los derechos humanos, que ha habido una evolución histórica en el tiempo. Entonces, hay una primera generación, una segunda generación y una tercera generación sobre derechos humanos. La primera generación está abarcado ¿a quién? Derechos civiles y políticos, o sea, derechos individuales propios de la persona, con un acontecimiento histórico. ¿Cuál fue ese acontecimiento histórico para reconocer los derechos civiles y políticos? La Revolución Francesa. No había derechos en el Estado monárquico y pasamos a un reconocimiento de derechos. Luego, no eran los únicos derechos individuales de la persona, sino que habían otros derechos que estaban relacionados también con la persona para que se pueda desarrollar. Salud, trabajo, educación, pensión, huelga, sindicatos. Esos derechos son de segunda generación. ¿Cómo se llaman esos derechos? Económicos, sociales y culturales, que surgen a raíz de la Revolución Rusa, ¿no? A partir de la Revolución Industrial, la Revolución Rusa conlleva que se complementen otros derechos, ¿no? Que van al entorno del individuo. Y luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial se establecen derechos de tercera generación. ¿Qué derechos de tercera generación están aquí? Los famosos derechos colectivos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Porque cuando se habla de colectivo, se habla de pueblos, ya no se habla del individuo. El individuo está en primera generación y en la segunda generación. Esos derechos colectivos, ¿qué comprende? Si ya tuvimos guerra con la Segunda Guerra Mundial, ahora ¿qué se promueve después de la Segunda Guerra Mundial? Derecho a la paz. Así también se promueve la protección del medio ambiente, derecho al medio ambiente, porque el medio ambiente es para todas las personas. Derecho a la paz, derecho al medio ambiente. Y si los pueblos quieren decidir a qué estado quieren pertenecer o no, ¿cómo se llamaría eso? Libre autodeterminación de los pueblos. Para que tengan una idea, lo que hemos pasado y no se dio en lo de Tacna con Arica, ese plebiscito, ya, ¿ustedes quieren pertenecer a Arica o a Tacna? Ya, si se hubiese dado, esa situación hubiese conllevado al libre autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deciden a qué estado quieren pertenecer. Ya, ese derecho se consagra con los derechos de tercera generación. Paz, medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos. ¿Ya? Luego habíamos señalado que también hay una obligación por parte de los estados. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado con relación a los derechos humanos? Primero, respetar, ¿no? O sea, si el propio Estado, ¿y el Estado en quién está representado? En las instituciones públicas, y ahí están los funcionarios y los servidores, que son los llamados a respetar los derechos humanos ¿de quién? Primer elemento del Estado. Primer elemento del Estado. Recordemos, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Sociedad organizada. Nos hemos organizado para vivir en paz, en tranquilidad, en convivencia pacífica, con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Estado? El bien común. Hasta ahí todo muy bien. ¿Dónde se materializa el Estado? En las instituciones, ¿no? Y dentro están los funcionarios y servidores. Pero este Estado tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos?
Primero abajo, población. Sin Territorio, población hay Estado. Segundo territorio, elemento, territorio, tercer elemento, gobierno. Porque gobierno, alguien nos tiene que dirigir. Cuarto elemento, soberanía, soberanía. Y después de 1945 se complementa con el reconocimiento reconocimiento internacional. internacional. ¿Ya ves? Muy bien. Esos funcionarios servidores están dirigidos a respetar los derechos humanos del poblador, ¿no? Del poblador. Entonces, eso nos lleva a que también nosotros, y ustedes han escuchado en la calle, ¿quién tiene más derechos, el policía o el delincuente? ¿Quién tiene más derechos? El delincuente, ¿no? ¿No es algo que se escucha en la calle? ¿Ya? Entonces, a ver en el curso, ¿cómo sería eso? ¿El delincuente tiene más derechos? Son iguales. A ver, ¿qué habíamos señalado ayer? Que cuando convivimos en una comunidad, la comunidad tiene reglas, ¿no? Y para eso existe el contrato social. Y en ese contrato social yo entrego parte de mi libertad, ¿no? Oye, te entrego parte de mi libertad para vivir con tus reglas. Yo acepto las reglas de la comunidad y por eso integro la comunidad. Entonces, las instituciones que hemos creado el Estado nos tienen que haber una contraprestación, ¿no? Ya, yo convivo con tus reglas, con tu código civil, tributario, tu código penal, voy a estar en paz, en tranquilidad, y si tengo algún problema, yo recurro a las instituciones, porque yo ya no puedo tomar, y lo que está pasando, yo no puedo hacer uso de la fuerza como fuente ovejuna, la ley de talión, ojo por ojo, porque nadie toca a nadie, señores. Acá ya no estamos en el viejo oeste, que a mí me golpean, a ver quién viene conmigo. Se acabó. Ese chip, año 80, año 90, derechos humanos, hay que respetar los derechos humanos, inclusive también de los menores. Esa situación hay que tenerlo en cuenta. Más si viene de quién, de un funcionario servidor, ¿no? Porque yo soy ejemplo en la sociedad. Si soy ejemplo en la sociedad, ¿qué puedo esperar entonces de los que conviven conmigo en la comunidad, que no forman parte de las instituciones del Estado? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, les pongo el caso. Si existe una situación en el extremo más abstracto, violan a tu hija, como pasa en la calle. Lo primero, tú te llenas de cólera, de ira, pero tú eres funcionario servidor. ¿A dónde tienes que ir? ¿Qué? ¿Vas a agarrar tu pistola y vas a buscar al violador? ¿Así es? Uno va a las instituciones, ¿no? Y por eso les dije, en democracia, ¿qué hay que fortalecer? Las instituciones. Si nosotros que somos funcionarios y pertenecemos a la institución, criticamos nuestra institución, entonces, ¿por qué formamos parte de ella? ¿Cuál debe ser nuestro concepto? Fortalecer mi institución, ¿no? Si soy parte, yo la fortalezco. Tiene sus errores, pero el error no es de la institución, el error es del titular. El titular cambiará su gestión y vendrá una nueva gestión, pero la institución no es mala. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Se crea con una finalidad. Y recuerden, en los confines del territorio, siempre vamos a poner la frontera de Colombia con Perú, ahí en Huepí. ¿Qué es lo último que va a ver ese poblador que no terminó primaria ni secundaria? ¿Qué es lo último que va a ver? Ahí en la frontera, ¿qué está en Huepí? ¿La frontera? Ya, ¿qué es lo último que va a ver? ¿No va a haber un puesto de vigilancia? Ya. ¿Y ese puesto de vigilancia no le pertenece al ejército? Ya, ¿esa no es una institución del Estado? Claro, las instituciones no pueden estar solamente centralizadas, se tienen que distribuir en los confines del territorio. Y ahí en el último extremo está la presencia del Estado. Mal que bien con sus situaciones, pero ahí está la presencia del Estado. Entonces, el poblador se identifica visualizando y materializando al Estado. Lo que sucede afuera es que debido a la inseguridad, a las, digamos, a la política pública, al plan de seguridad ciudadana, la población empieza a tomar
la fuerza como una medida de protesta y toman de propia mano la justicia. Chapa tu choro, dice, ¿no? Así es. Así es, chapa tu choro, choro que entra, no sale, así es. Así debe ser. No, pero eso que se siente obligada a la población, no estamos hablando de un funcionario servidor, porque el funcionario servidor tiene que orientar que eso no debe ser así, porque tenemos el arresto ciudadano, nos han facultado por ley como arresto ciudadano. ¿Y eso qué implica? Con derechos humanos, yo hago el arresto ciudadano, pero no lo puedo maltratar. Porque si le empiezo a meter golpe, le pongo a cortar el pelo, le echo agua, encima le damos latigazos, encima lo pongo en un poste, lo amarro o lo pongo en una garita ahí encerrado, eso es, pasamos de tortura, secuestro. ¿Y cuántos delitos más se van haciendo? Y por eso inmediatamente la policía casi llega ya a rescatarlo porque está con algo de vida. Entonces el poblador que aquí no se le ha capacitado en derechos humanos, aquí no se le ha capacitado sobre el conocimiento de la Constitución, tiene que venir el ejemplo del funcionario. No, el arresto ciudadano sí, y por eso vamos a ponerlo a disposición de la policía. Luego ya se determinará que por qué lo sacan, pero ya procedimos conforme creemos en las instituciones. Si el fiscal lo liberó, que el juez lo liberó, pero ya siguió su proceso. Entonces, hay situaciones que hay que corregir, que hay que enmendar. Ok, le tocará a cada institución corregir, ¿no? Mejorar su política penal, mejorar su procedimiento judicial, correcto. Pero no estamos en la línea de tomar la justicia de propia mano. Tú me pegas, yo te pego, bueno, y acá quien gana es el más fuerte. Ya no, porque eso ya conduce a otras condiciones. Y en el caso que les he preguntado del policía y el delincuente, el policía está para cuidar ¿qué cosa? No está para el orden interno y él está con las atribuciones, con DIH o con derechos humanos. Con derechos humanos. O sea, en todo momento el policía tiene la atribución de los derechos humanos. Incluso cuando va a detener a una persona y esa persona es muy alevosa, a él lo han entrenado, a él lo han capacitado igual que ustedes. Él ha pasado horas estudiando, entrenamiento, disparo, técnicas para disuasión, técnica de control de masa, para tomar conocimiento y saber qué hacer en el campo de acción. Y ante esa persona que es el delincuente, ¿ha terminado primaria? ¿Ha terminado secundaria? ¿Es funcionario público? Ya, vamos en el extremo ya. Pero no es parte de una institución del Estado. ¿Quién sí es parte de la institución del Estado? ¿Y quién tiene que respetar los derechos humanos de quién? De ese poblador, que puede ser un poblador de parte de la población que paga sus impuestos y que ha cometido una situación de una infracción transitaria, de una infracción de tránsito, pero también puede ser un poblador que está en contra de la norma, en contra de la regla y está cometiendo un delito. Y por lo tanto, cuando vas a detener, lo detienes conforme tu manual de derechos humanos. Procedes a la detención, pero ya no es como antes, ¿no? ¡Pum! Que te agarro, te pongo en el piso, te pongo el pie, a ver, ahora quién es, ¿no? O te pongo en la maletera. Ya no es así. Porque pasamos de un abuso de autoridad, pasamos a tortura. Y tortura es 8 años de pena privativa. Y miren cómo ha cambiado. Porque ahora no es que el delincuente sepa sus derechos, sino que esa persona que transgrede la norma, que transgrede la regla, a ese poblador hay que protegerlo. Incluso, como se dice en la frase, ¿no? Hasta el peor delincuente tiene derechos. Porque quien debe respetarlos no es él. ¿Quién los debe respetar? El que está el que tiene la atribución que le ha otorgado el Estado. A ti te hemos entregado esa atribución. Por eso formas parte de la institución. Y tú debes cuidar de ese poblador. Que ese poblador ha roto la regla, correcto, pero procede con derechos humanos. Entonces, ese poblador debe ser detenido,
procesado conforme al ordenamiento, con su debido proceso, con su derecho de defensa, pero luego dicen, pero luego dispara al delincuente. Hay disparos entre ellos, correcto, uso de la fuerza. Ya, y eso se tendrá que probar porque tú eres el funcionario, a ti te han capacitado. Tú sabes en qué momento tomar tu arma y hacer un disparo, pero él no. Y si hubo un enfrentamiento, tendrá que haber un proceso judicial para determinar que efectivamente el uso de tu arma ha sido legítimo o el uso de la fuerza ha sido legítimo frente a esa acción que le ha costado la vida a un poblador. Si es al revés, justamente, ¿qué va a pasar? Ha habido una situación en la cual ha habido un asesinato, un homicidio. Se detiene a la persona y tendrá que ser procesado por ello. Pero quien debe garantizar la vida, quien debe garantizar los derechos humanos de ese poblador, ¿quién es? Este lado. Por eso dice, ¿no? El Estado debe respetar los derechos humanos que ha reconocido en los tratados, pactos y convenciones. Pero el Estado, ¿representado en quién? En personas que somos funcionarios, servidores. ¿Ya? Entonces, no es que aquí el delincuente tiene más derechos que no, sino que alguien tiene una atribución por parte del Estado para proceder con derechos humanos. Lo mismo pasa en estado de emergencia. En los estados de emergencia, miren lo que ha sucedido, ¿no? Toque de queda, nadie puede circular en toque de queda, y hubo un menor de edad que transgredió el toque de queda, que estuvo en la calle y fue detenido por las Fuerzas Armadas. Y luego vino un capitán y ¿qué hizo? ¿Se puede tocar a una persona que ya está detenido y todavía siendo menor de edad? Ese menor de edad está protegido ¿por quién? Lo que hemos visto ayer, la Convención de los Derechos del Niño. O sea, tiene protección por una Convención de Derechos Humanos, que es mayor todavía a una situación legal nacional. Ese menor está protegido. ¿Se puede hacer eso? ¿No? Miren cuántos ejemplos pudieron suceder fuera que podemos traerlo a que esa acción, y se lo dijimos ayer, ya lo tienes detenido a la persona, pero si ya lo tienes detenido, ¿lo puedes degradar más todavía a la persona? ¿Lo podemos seguir humillando estando en su detención? Como el caso de las personas transexuales o transgénero, ¿no? Ya lo detuviste, porque yo no entiendo pues qué es transgénero, qué es transexual, no me capacitaron. Correcto, no entiendo el concepto, pero como no tiene relación con su DNI, bueno, te llevo pues a la detención, ¿ya? Ahí vamos a ver en esas 4 horas, voy a tratar de entender con mi superior, a ver que me explique mi superior de qué trata esto, ¿no? Pero sumado a eso, que ya lo tienes en el establecimiento policial, ¿le vas a sumar que haga ranas? ¿Camina de monito? ¿Grita que quiere ser hombre? Porque todo eso ha pasado. Y proceden las denuncias. Por discriminación, por trato humillante, por trato degradante. Pero ¿quién debe cuidar de ese poblador? Funcionario. Que les puede tocar a ustedes. Y pueden recibir una orden del superior. ¿Ya sabes qué? Que empiece a hacer ranas. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Ya, ¿sabe qué? Que raneen, que hagan algo ahí, porque no pueden estar parados todo el día. Les dan la orden a ustedes. ¿Qué harían ahora? Señor, momento. Ya esa persona está reducido en lo máximo que tiene la persona, que es su libertad. ¿Algo más hay que sumarle? O sea, ¿algo más hay que denigrarlo a su condición de estar detenido o retenido? Ya no hay más. ¿Para qué hacer lo demás? Entonces, ahí vienen los derechos humanos que vamos viendo. ¿Hasta ahí mejor? ¿Sí? ¿Poco? ¿Bien? A ver, vamos recordando un poco lo que acaban de hacer para poder introducirnos al sistema nacional. A ver, en el sistema universal, ¿cuáles son los mecanismos de protección? A ver, lo que vieron en la mañana. A ver, virtual, cuáles son los mecanismos y los instrumentos de protección en el sistema universal? Cuando hablamos del sistema universal, hablamos de Naciones Unidas.
¿no? Y en el mecanismo que se ha establecido, hay dos mecanismos en el sistema universal, estamos reforzando, ¿ya? El convencional y el extraconvencional. ¿Ya? Recuerden lo que estamos trabajando. Ya tenemos primero el organismo internacional, la comunidad de estados. Y en el mecanismo convencional, ¿qué tenemos? ¿Cómo se da aquí? A ver, recordando un poco lo que han hecho. Aquí tenemos pactos y convenciones, ¿no? Que hemos visto ayer. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño. Hemos visto también la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer. Hemos visto también la Convención de las personas con discapacidad. ¿Y cómo se protege de manera convencional? Es que cada pacto, cada convención tiene un comité. Tiene un comité. Ese comité de cada pacto va a recibir, ojo, y acá hay que tomar en cuenta, para llegar a esto tienes que agotar la jurisdicción nacional. Es decir, haber denunciado mi caso en el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, agoté la jurisdicción interna. Y al momento de salir fuera de nuestras fronteras, tienes que tomar la decisión. O me voy por el sistema universal o me voy por el sistema regional. Lo que más conocemos es esto, porque aquí está la Corte Interamericana. Pero si me voy por el sistema universal y tu derecho humano se encuentra en un tratado, pacto, convención, tú realizas la formulación de tu denuncia ante ese comité, ¿no? Por ejemplo, el caso Camila. Camila, les comenté ayer, una menor de edad violada por su padre. Esta mujer, esta menor de edad, desprotegida por el Estado, terminó sancionando a su padre por el tema de violación. Y luego, en el caso de Camila, producto de esa violación, ella pidió el aborto terapéutico. Siendo menor de edad, siendo mujer, desatendida por el Estado, por la no práctica del aborto terapéutico, presenta su caso a la Convención de los Derechos del Niño. Ese comité termina señalando que el Perú debe promover el aborto terapéutico o aplicar un plan de aborto terapéutico para estos casos de violación, sobre todo entre familias. Entonces, el caso se presentó aquí, no hubo acá no hay sentencia, acá solamente hay una resolución por parte del sistema universal. Y en el mecanismo extraconvencional, aquí hay un órgano creado por Naciones Unidas. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Consejo de Derechos Humanos. Ese Consejo de Derechos Humanos, creado por la ONU, supervisa, vigila el cumplimiento de los pactos, tratados o convenciones sobre derechos humanos, inclusive de los estados todavía que no tienen derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Miren aquí, ¿cuál sería el mecanismo? El mecanismo es el convencional. ¿Y cuáles son los instrumentos? Aquí están. Pactos, tratados, convenciones. Aquí, extraconvencional, porque aquí no hay ningún pacto, ningún tratado. Aquí fue creado directamente por Naciones Unidas para que pasen el EPU. El EPU es el examen periódico universal, que cada 4 años y medio, todos los estados, ¿no? 47 estados tienen que pasar el examen periódico universal, señalando qué estás haciendo en cumplimiento de los derechos humanos que tú has firmado por el lado universal, porque por el sistema regional también tenemos tratados, pactos a nivel regional, como la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el caso de Perú, ya hemos pasado 3 exámenes periódicos universales. Estamos camino al 4, con el cual el Perú tiene que señalar desde su viceministro de Derechos Humanos, pasando por toda una comisión que tiene que viajar a Ginebra,
para sustentar en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos qué es lo que el Perú está haciendo. Miren el nivel de importancia en derechos humanos que tiene el Perú. El Perú logró formar parte de los directivos del Consejo de Derechos Humanos. O sea, el Perú estaba supervisando a otros estados cómo estás cumpliendo los derechos humanos o qué avances has hecho para tener algún documento sobre derechos humanos. Y les decía ayer, en el tercer informe que nos ha entregado después del examen periódico universal, 50 recomendaciones de ese consejo están orientados a proteger a un grupo vulnerable. ¿Cuál era? A los a los LGBTQ, a ese grupo, 150 recomendaciones hemos tenido. 50 de esas están dirigidas a proteger ese grupo. A los discursos de odio, a los temas de discriminación, a darles oportunidades laborales que el Estado tiene que implementar por una ley, por algún mecanismo, para que estas recomendaciones se cumplan. Y cuando volvamos después de 4 años y medio a nuestro cuarto examen periódico, señores del Consejo de Derechos Humanos, yo he cumplido como Estado. Por eso les señalaba ayer, ¿no? Varias cosas que se implementan por parte del Estado en las instituciones no son por a veces iniciativa propia del titular, sino que muchas veces son destinadas porque hay un tratado, hay un pacto que se tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, cuando uno va al examen periódico universal, oye, Estado peruano, tú has firmado la Convención de las Personas con Discapacidad. Ya, ok, ese es el instrumento, pero ¿qué estás haciendo para que se efectivice el instrumento? Les dije ayer, ¿no? Ya, ok, rampas públicas en las entidades, escaleras eléctricas para que puedan subir, acceso laboral 0.3%, un bono extra cuando postulen a cargos de función pública, ¿ok? Están implementando medidas frente a lo que el Estado tiene responsabilidad internacional. Pero esto no pasa por una corte, esto no pasa por un tribunal. Lo que sí vamos a tener ahora en el sistema regional es que aquí tenemos el sistema regional americano, europeo y africano. ¿Tenemos algo en Oceanía? ¿En Asia hay algo? No hay nada. Recuerden que nos han comparado en su momento y siguen todavía escribiendo, ¿no? Tenemos que ser, el Perú tiene que ser como Singapur, ¿no? En Singapur matan al delincuente, una bala, muerto un delincuente, y así se acaba con la delincuencia. ¿Así es? ¿Así debe ser? Pregunta, ¿dónde está Singapur? ¿En qué parte del continente? En el Asia. ¿En Asia hay derechos humanos? No hay. Si no hay derechos humanos, ¿están violando derechos humanos? No hay. En cambio acá, en el Perú, una bala, matas a un delincuente, acá sí hay violación de derechos humanos. Porque estamos ligados a los pactos, tratados o convenciones. Miren, lo primero que se forma es la comunidad de estados. En América, ¿cuál es nuestra comunidad? La OEA. En Europa, ¿cuál es la comunidad de estados? ¿La Unión Europea? A ver, en el África, ¿cuál sería? La Unión Africana, ¿ya ves? Ya, y en Europa, la Unión Europea, ¿no? El Convenio Europeo, ya. A ver, vamos recordando. A ver, ustedes acaban de tener la clase. Pero acaban de tener la clase. A ver, revisen sus notas. A ver, revisen. Ya. Ya. Uno, primero viene la comunidad de estados. Luego viene el instrumento de derechos humanos. ¿Cuál es el instrumento en América? No, ya tenemos la comunidad. El instrumento de derechos humanos. Acá sería la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica.
Pacto de San José. ¿Ya? A ver, luego, ¿ya recuerdan en Europa algo? Nada todavía. Acá se llama, el instrumento se llamaría Convenio Europeo. A ver, dato para ustedes. Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en el África, ¿cómo se llamaría el instrumento de derechos humanos? Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿no? Miren, primero viene la comunidad de estados, luego viene el instrumento y luego viene el mecanismo de protección. ¿Cómo se va a proteger la Convención Americana? Aquí se aparece el tribunal, acá aparece la corte. Se va a proteger primero a nivel de la Comisión Interamericana y luego por la Corte Interamericana. Primero viene la comunidad de estados, luego viene el instrumento de derechos humanos y luego viene el mecanismo de protección de ese instrumento. Ya. Por el lado de Europa, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el mecanismo de protección de ese instrumento? Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Estrasburgo. Y aquí en el África, ¿cuál es el mecanismo de protección para proteger la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos? ¿Cuál sería? Sería la Comisión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Ya? Ahora sí, recordamos aquí, ¿cuál sería la comunidad de estados? ¿La Unión Europea? ¿Cuál sería? A ver. Google, a ver si les ayuda. ¿Ah? La Asociación Europea. A ver, usen Google, a ver, ya, para terminar, porque sin esto no hacemos sistema nacional. Porque lo mismo que estamos viendo, vamos a ver en el sistema nacional. Ya, recordaron un poco entonces lo que hemos visto en la mañana. ¿Mejor? ¿Sí? Excelente, ¿ves? Puede trabajar. A ver, ya para que estamos para no ir por acá, porque no nos compete mucho, sino por acá. Los casos que ya agoté la jurisdicción nacional en el Perú. Ya no tengo nada que hacer aquí porque ya me declararon improcedente, infundada mi demanda, no se hizo la investigación acorde y yo decido o me voy por el sistema universal o me voy por el sistema regional. Si me voy por el sistema regional, ¿a dónde presento mi caso? Si estoy en el sistema regional americano, ¿dónde voy? A la comisión. ¿Y por qué no voy directo a la corte? Todos los casos que uno llega al sistema americano llegan a la comisión. Nadie llega directo a la corte. En Europa no pasa eso. En Europa todos los casos llegan al tribunal directo. Acá no hay comisión. ¿Y por qué llegan a la comisión? Porque la comisión tiene que ver, primero, cuál es el tiempo para presentar tu caso. 6 meses. Gracias. Oye, el tiempo ha volado. Y todavía no hemos empezado. Ya, la comisión tiene que evaluar porque hay un plazo para presentar tu caso, aunque sea por correo electrónico, envías. Porque la comisión está en Washington, DC. Y son 6 meses para presentar tu caso de la última resolución que te notificaron. Primer dato. Y segundo dato, tu derecho humano, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el Pacto de San José de Costa Rica. Por ejemplo, yo puedo invocar el derecho humano a la alegría. ¿Se me ha afectado mi derecho humano a la alegría? ¿Dónde está ese derecho humano reconocido? ¿Está aquí? No está. Eso es para Europa. Se me ha afectado mi derecho humano a la felicidad y por eso voy a la Comisión Interamericana. ¿Dónde está reconocido tu derecho a la felicidad? Acá, en el África. Eso no está aquí en América. Entonces, tu derecho humano
tiene que estar reconocido en el instrumento de derechos humanos que te compete por este lado americano. Yo no puedo invocar un derecho humano que no está reconocido. Tiene que estar reconocido y por lo tanto yo pido a la comisión que está evaluando, ese es mi derecho humano. Aquí está el plazo de los 6 meses, pero además mi caso no lo tengo en el sistema universal, porque yo no puedo ir aquí y aquí al mismo tiempo. No. Me voy acá, la comisión evalúa, ok, 6 meses dentro del plazo, es un derecho humano reconocido en el Pacto de San José, no tiene otro conflicto internacional, o sea, no está en otro sistema viendo su caso, es una víctima, es extranjero, pero en territorio peruano, caso admitido por la comisión, y la comisión hace toda la investigación, visita a los funcionarios, pide los informes, y la comisión, y con eso cerramos, la comisión te va a plantear lo que se llama una solución amistosa. Oye, Estado, ven, ya hemos investigado, porque la comisión es tipo fiscalía, ya hemos investigado todo y hemos determinado, conversando con los funcionarios, pidiendo los descargos, con los informes. Oye, Estado, tú eres responsable. Víctima, Estado, lleguen a una solución amistosa. No, no hay solución amistosa. El Estado no reconoce que ha sido violador de derechos humanos. Ah, no vas a ver solución amistosa. Estás en la comisión, ¿eh? Entonces ahora te voy a plantear un informe de recomendaciones. ¿Ok? En ese informe te voy a poner un plazo, Estado peruano, caso Chavín de Huántar. Los militares que intervinieron en la operación Chavín de Huántar tienen que pasar por el procedimiento ordinario, tienen que ir a un juez penal, no pueden haber sido investigados en el fuero militar. Tiene que haber un proceso penal donde se investigue quién mató a tal persona, al camarada Tito. No, que yo, recuerden ustedes, ¿no? No, acá no se va a investigar a nadie, son unos seres. Ah, correcto. ¿No vas a hacer caso al informe de recomendaciones? Tu caso, la comisión lo lleva a la corte. O sea, tu caso es llevado por la comisión a la corte, pero yo voy directo a la corte, no. Y cuando ya llega a la corte, ya llega con todos los antecedentes que ya te planteó la comisión, ¿no? Tu solución amistosa, tu informe de recomendaciones, porque ya está casi acreditado en el camino que el Estado ha tenido situaciones que ver con violación a los derechos humanos que están consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica. Y por eso que en el Perú hemos tenido solamente un caso en el cual no hemos violado derechos humanos. Por todos los demás, el Perú ha sido sentenciado por los casos de violación a los derechos humanos, incluidos funcionarios e incluido también Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí van a haber instituciones que están destinadas también a promover y a defender los derechos humanos a nivel de Perú. También vamos a ver los mecanismos que se tiene, qué instrumentos tenemos, la jerarquía normativa que hemos visto ayer, dónde están los tratados sobre derechos humanos, qué rango tienen, y lo último, tratar de llegar con los tiempos al control de convencionalidad. ¿Quién hace control de convencionalidad? Lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte Interamericana, Sistema Regional Americano, ¿qué nos dice? Acá tú tienes a la convención, al Pacto de San José de Costa Rica. Toda ley, toda interpretación o toda norma que emitas en tu país no puede ser contrario a la Convención Americana. Si es contrario, entonces yo te voy a aplicar el control de convencionalidad. ¿Qué implica? Que como tu norma no coincide con el Pacto de San José de Costa Rica, esa norma no la puedes aplicar. Y la que sí vas a aplicar es la que yo he dispuesto. Puede ser una interpretación que ha hecho la Corte Interamericana o puede ser una sentencia de la Corte Interamericana. Esta o esta va a tener
mayor preponderancia frente a lo que tú has hecho a nivel nacional. No, acá yo tengo una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo acá tengo una interpretación del Tribunal Constitucional. Tengo una ley, pero no la puedes aplicar. Porque sea una sentencia del tribunal o una interpretación del TC o una ley, está en contra del Pacto de San José de Costa Rica. O no solamente en contra del pacto, sino también de alguna interpretación que ha hecho la Corte del Pacto de San José o una sentencia que ha emitido la Corte. Esto es control de convencionalidad. ¿Está bien? ¿Volvemos a repetir? ¿Sí? Ok. A nivel, ya lo último que vamos a ver, control de convencionalidad, es que la Corte Interamericana es un mecanismo que va a proteger ¿qué instrumento? ¿Qué instrumento protege? Volvemos al cuadrito anterior. Claro, la Corte es el mecanismo de protección. O sea, ¿cómo vamos a proteger? A través de una Corte o una comisión que va a proteger el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? El Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ya. La Corte Interamericana protege la convención, pero también la Corte, ¿qué hace? Hace interpretación de algún artículo del Pacto de San José de Costa Rica. O también la Corte hace sentencias que emite la Corte Interamericana. Pero a nivel de Perú, vamos a poner aquí, Perú está acá abajo. Perú tiene también a nivel nacional, tiene el Tribunal Constitucional. Puede haber una sentencia del Tribunal Constitucional o una interpretación del Tribunal Constitucional o una ley en el Perú, pero que es contrario a la Convención Americana. Si no es contrario a la Convención, contrario a la interpretación que ha hecho la Corte o contrario a una sentencia de la Corte. Si lo que hemos hecho a nivel nacional es contrario a esto, la Corte, ¿qué te dice? Te voy a aplicar control de convencionalidad. No vas a resolver con esto. Estado peruano, esto no aplica, no resuelvas con esto, porque lo que yo he señalado es esto. Y sobre esto tienes que resolver. Convencionalidad. Vamos a ver un poco en un ejemplo aquí. Adelante. Entonces, para eso tenemos que reconocer primero cuáles son los mecanismos y cuáles son los instrumentos a nivel nacional, porque hemos visto a nivel universal, ¿no? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño. A nivel regional hemos visto el Pacto de San José de Costa Rica. Siguiente. Entonces, a nivel nacional, tenemos que ir viendo algunos aspectos de los derechos humanos que hemos reconocido aquí en el Perú, porque los tratados de derechos humanos para el Perú, ¿qué rango tienen? Rango constitucional. Muy bien. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros a nivel del siglo XX ha habido todo un cambio con relación a que todo sea con derechos humanos. La situación que hemos pasado de pandemia, cualquier directiva o norma también se tiene que trabajar con derechos humanos. Y para eso se tienen que fortalecer instituciones que protejan a los derechos humanos, sobre todo desde el punto de vista de ese poblador, que puede estar desprotegido y las instituciones tienen que proteger ello. Pero también implementar planes y políticas por parte de las instituciones para orientar cómo deben ser los lineamientos de trabajo en derechos humanos. Siguiente. Para eso vamos a tener normas que se van a ir aprobando por parte del Estado peruano en la línea de promover, defender derechos humanos, porque eso es un mandato de la Constitución. La defensa de los derechos humanos es un deber por parte del Estado. Eso quedaría en abstracto si no aterrizamos en aprobación de planes, manuales, guías sobre derechos humanos, porque el artículo 14 de la Constitución que nos señala
la enseñanza de los derechos humanos y la Constitución es en el proceso civil y también militar. Tenemos que enseñar la Constitución y los derechos humanos. Y para eso es necesario, primero, reconocer que tenemos un sistema universal, un sistema regional, pero que también a nivel nacional tenemos que preparar a las instituciones para ello. Siguiente. Por lo tanto, el Estado peruano no puede ser pues inactivo, no puede estar, ok, tenemos Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Sistema Universal, pero aquí, ¿qué instituciones vamos a implementar? O sea, esos mecanismos que son las instituciones para proteger esos derechos humanos. Y se han implementado instituciones, comisiones, para poder aprobar algunos lineamientos sobre derechos humanos a nivel de Perú. Recuerden un detalle, cuando hablamos de derechos humanos, estos derechos humanos están en los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos. Pero cuando estamos a nivel ya de Perú, territorio peruano, aquí tenemos derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales están en la Constitución política. Entonces, ¿cuál es la regla? Todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Recuerden, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la inspiración para que los gobernantes digan, ok, estos derechos humanos los voy a incorporar en mi ordenamiento jurídico, los voy a incorporar a mi legislación, y como los voy a incorporar, ahora son derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales no son derechos humanos, porque los derechos fundamentales terminan con el territorio. En cambio, los derechos humanos trascienden a nivel internacional. Por ejemplo, esto que está aquí, el derecho a la energía eléctrica, ¿es un derecho humano o un derecho fundamental? Solo termina en la frontera. ¿Y por qué no es un derecho humano? ¿Qué necesita que ese derecho fundamental reconocido en el territorio peruano pase a ser ahora un derecho humano? ¿Dónde tendría que estar? Tiene que estar en un tratado, pacto o convención sobre derechos humanos. Ahí será un derecho humano. Pero mientras no esté aquí, seguirá siendo un derecho fundamental. Por ejemplo, ustedes cuando van al baño, abren el grifo, sale agua potable. Es agua potable. El derecho al agua potable, ¿qué es? ¿Es un derecho humano o un derecho fundamental? Fundamental. Para que sea un derecho humano, ¿qué se necesita? Un tratado, pacto. El derecho al agua, sí es un derecho humano. Pero el derecho al agua potable es un derecho fundamental. Miren cómo va cambiando. ¿Ya? Hay que reconocer eso. Y por eso que el Perú no se aleja de eso. El Perú forma parte del sistema universal que hemos conversado y forma parte del sistema americano o sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por eso no puede ser inactivo. Además, porque pasamos un examen periódico universal o el mecanismo extraconvencional. Siguiente. Para eso, ¿qué hace necesario? Que observamos y vemos personas que necesitan que sus derechos no sean abstractos, sino que sus derechos humanos se vean concretados, que se defiendan sus derechos, que las instituciones no solamente se encarguen de promover qué son derechos humanos, para qué son, sino que se aterricen en acciones concretas. Por eso es necesario que en todos los ámbitos que se despliega el Estado, en lo político, en lo económico, en lo social, siempre tengan de mano a los derechos humanos. Inclusive en las políticas públicas, tienen que ser con enfoque en derechos humanos. Siguiente. Y para eso, ¿cuáles son esos mecanismos? Volvemos nuevamente. Mecanismos que protegen a los instrumentos sobre derechos humanos. Siguiente. Uno de ellos, porque acá no vamos a ver una corte interamericana, pero sí vamos a ver instituciones rectoras que promueven y defienden los derechos humanos. Uno de ellos, el Ministerio de Justicia. Pero ese Ministerio de Justicia también es de derechos humanos. Forma parte del Poder Ejecutivo. Y hay un viceministro de Justicia
y un viceministro de Derechos Humanos. Ese viceministro está encargado de coordinar toda la política en materia de derechos humanos, desde el Ministerio de Justicia. Él es el que se encarga de promover el acceso a los derechos humanos, los planes que se van a implementar, señalar las directrices que deben tener las instituciones sobre derechos humanos. ¿Ya? Siguiente. También tenemos al Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ellos son el encargado justamente de fortalecer a todas las instituciones que tienen que trabajar de la mano con los derechos humanos. Es un Consejo Nacional integrado por diferentes instituciones que tienen como principal función dar asesoramiento al Ejecutivo. Y no solamente asesorar al Ejecutivo, sino que también elaborar el plan de derechos humanos. Nosotros tenemos un plan que acabó el 2021 y se está elaborando un plan de derechos humanos para el 2030. Ellos son los que aprueban ese plan. Todas las entidades vinculadas a la protección de derechos humanos. El Consejo Nacional. Siguiente. Además, este Consejo Nacional, ahí lo tienen, está integrado por la PCM, Relaciones Exteriores, Interior, Educación, Mujer, Salud, Desarrollo, Trabajo, Energía, Cultura, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Concilio Evangélico, el Consejo de la Prensa Peruana. Están todos integrados ahí en este consejo. Cada uno manda a su representante, se reúnen, toman acciones para promover y tratar de aprobar ahora el plan que está pendiente sobre derechos humanos. Estos son los mecanismos que tenemos en el Perú. Siguiente. También tenemos la Comisión de Estudio y Aplicación por parte del Derecho Internacional Humanitario, ¿no? Esta comisión que también está encargado, ¿quiénes? ¿Quiénes lo forman? Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa, Interior. O sea, por derechos humanos hay una comisión, por derecho internacional humanitario también tenemos una comisión a nivel de Perú, porque ambos tienen como objetivo, recordemos ayer, la vida humana, la integridad, la defensa de la persona, y tenemos que promover acciones. A través de estos consejos o comisiones que se forman, también le estamos dando cumplimiento al Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Hemos formado una comisión, hemos formado un consejo, estamos aprobando planes, estamos ejecutando también lo que dice el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, a partir de esto. Por ejemplo, en el caso de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, ¿qué estamos aprobando para ello? La política de igualdad de género. Esa política de igualdad de género tiene que darse en todas las instituciones del Estado. Por eso no han visto ustedes ahora letreros que aparecen cuando van a comprar pan. En este local está prohibido todo tipo de discriminación. Eso que se aprobó, que viene de la municipalidad, viene porque desde el Ejecutivo o desde las instituciones que forman parte del Ejecutivo han señalado que tienen que aprobarse normas para evitar discriminación, acoso sexual a las personas que transitan por esos establecimientos. Se está haciendo la parte normativa, luego ya viene la parte operativa, la detención, los juzgados, la investigación. Siguiente. Otra institución que también es un mecanismo de protección a los derechos humanos, Tribunal Constitucional. El tribunal como máximo intérprete de la Constitución política. Cualquier afectación a tu derecho fundamental llega también al Tribunal Constitucional, porque los derechos humanos se protegen por el sistema universal o por el sistema regional. No se protegen a nivel nacional por esta institución. Acá se protegen derechos fundamentales. Esos derechos humanos son derechos fundamentales finalmente. A ver, siguiente, por los tiempos. Otra institución que garantiza la defensa que debe garantizar la defensa de tus derechos humanos debe ser también el Poder Judicial. Ahí está la Corte Suprema, los juzgados. Esos son los mecanismos que cuidan y protegen tus derechos. Por eso es importante fortalecer estas instituciones y no debilitarlas, porque debilitar las instituciones
implica quién va a proteger tus derechos. Derechos que están en la Constitución política o derechos también que pueden ser accionados a nivel supranacional. Siguiente. ¿Quiénes también participan de eso? Los procesos constitucionales. Hay 4 procesos que son obligatorios para los procesos de libertad. Habeas corpus, para mi libertad personal. Para mis otros derechos, discriminación, honor, reputación, amparo. Acceso a la información pública, habeas data. Eso lo van a ver en el curso superior. Cumplimiento. La ley dice que tiene que emitirse un reglamento. Cúmplase con emitirse reglamento. Cúmplase lo que dice la ley. Estos procesos constitucionales están para proteger y defender derechos fundamentales. Porque si no tenemos un mecanismo de protección que se accionan ante el Poder Judicial y llegan al Tribunal Constitucional, entonces ese ciudadano, ¿qué mecanismo tendría? Porque no puede ir por una denuncia porque no le han afectado su integridad física, no lo han lesionado, no hay tortura. Simplemente no le han entregado información. A esta persona le han manejado su base de datos, su plantación de identidad. A esta persona no le han dejado ingresar al cine. Esta persona ha sido discriminado por su origen racial o por su orientación sexual. Esos derechos, que no son bienes penales, van a ser objeto de protección por los procesos constitucionales. Siguiente. Ahí tenemos cada uno, libertad personal, habeas corpus, los otros derechos están en el amparo. Siguiente. El habeas data, acceso a la información pública o mi autodeterminación informativa. Por ejemplo, si ustedes van a RENIEC, rápidamente por los tiempos, porque sé que está avanzando, va a RENIEC y ustedes le dicen, bueno, soy casado, le dicen al registrador, y el registrador les entrega un DNI con casado. Y luego cuando ustedes van, porque ha pasado en la práctica, van ustedes a hacer una préstamo de dinero o una compra-venta, ¿no? Les va a pedir, a ver, usted dice acá en su DNI casado, tiene que venir con su esposa para firmar el contrato de compra-venta, ¿o no? Claro, pero acá dice casado, pero yo no soy casado. Yo le dije al registrador que era casado, pero no me pidió ningún documento. No, usted no puede hacer la compraventa porque aquí dice que tiene que ser casado. Pero corrija su DNI. Mire, está en tu DNI, ¿eh? Vas a RENIEC, esta persona fue a RENIEC y RENIEC no le quiso cambiar de casado a soltero. Hubo un error en su dato, pero un error que el registrador debió comprobar, debió pedir la partida de matrimonio. No lo pidió, porque en algunas provincias, bueno, yo soy amigo pues del registrador, ¿no? Y le dije pues que era casado y me lo puso. Y ahora la complicación viene después. Solo para corregir ese dato de tu DNI, administrativamente no procede. Tienes que ir a un habeas data para corregir tu propia información. Eso es autodeterminación informativa. Ahora, para llegar al Tribunal Constitucional pasa tiempo, porque tienes que presentar tu demanda de habeas data en primera instancia, 4 o 5 años para que salga la sentencia. Tienes que ir a la segunda instancia, que es la sala, porque te han declarado improcedente, 5 a 6 años, o sea, ya vamos 11 años. Ya se divorció todavía. Y luego llega al Tribunal Constitucional, y el tribunal se demora otros 4 o 5 años para que salga tu sentencia. O sea, estamos hablando de 15 años en promedio para que tengas que se agote la jurisdicción nacional. Salvo que sacan en la prensa, lo sacan más rápido, ¿no? Pero por lo demás, ese es el trámite a seguir. Primera instancia, segunda instancia y agotarlo en el Tribunal Constitucional. Y esa persona ha tenido que pasar esos casos. ¿Ya? No se desanimen, todo está bien. ¿Ya? A ver, otro detalle también que está involucrado con el habeas corpus, ya que regresa a uno anterior. Aquí por lo general hay problemas en el tema, ese habeas corpus estaba destinado para libertad personal, pero se ha ampliado también para temas de familia. Por ejemplo, no me dejan ver a mi padre, no me dejan ver a mi madre. Mi hermano se llevó a mi padre
y como yo no le paso una pensión o no le paso dinero, no me dejan ver a mi padre. ¿Han visto esos casos? ¿Ya sabes qué, hermano? Tú no vas a ver a tu padre porque tú no pasas dinero, no le compras pañales. No, pero hago lo que puedo. No, eso no sirve. Entonces, no te dejan ver a tu hijo, no te dejan ver a tu padre. Tribunal Constitucional, habeas corpus. Eso es un habeas corpus atípico. Y el Tribunal Constitucional ordena que puedas visitar a tu padre, que te entreguen a tu menor hijo porque se está rompiendo la relación afectiva, amorosa entre la familia. Miren, lo que el juzgado no puede hacer, juzgado de familia, lo hace el Tribunal Constitucional a través de un habeas corpus para que te permitan ver a tu hijo o a tu padre. Un detalle adicional en los derechos humanos, antes de ir avanzando, porque eso también es caso en el Perú. ¿Cuánto es la retención que le hacen en su sueldo cuando hay pensión de alimentos? 1.700. Porcentaje, porcentaje. En alimentos, mire, hasta el 60%, hasta el 60% te van a embargar o retener, ¿ya? ¿Y tú vas a vivir con cuánto? Con tu 40%, ¿no? Y eso se va a repartir entre todos tus hijos que tú puedas tener. Ya, ¿y ahora qué viene? ¿Qué sucede? Bueno, yo no tengo hijos en este momento, pero sin embargo vienen los bancos. ¿No vienen los bancos cuando uno tiene planilla? Excelente, ¿no? Y te haces un préstamo, ¿no? Me hago mi préstamo de 50.000 soles. Y como quiero pagar rápido, entonces, ¿sabes qué? Descuénteme hasta el 60%. Y luego sales a las fiestas, ahora que estamos celebrando el Día del Abogado el día de hoy, te vas al colegio de abogados, ¿no? ¿No? Por ahí también el día de los oficiales militares, muy bien. Y de repente tienes uno, dos, tres hijos. ¿Ya? Ahora viene la demanda de alimentos, ¿no? Un momento de encanto y 9 meses de desencanto, ¿no? Para bastante tiempo. Te hacen la demanda de alimentos, te corren traslado y tú qué vas a decir. Si ya tengo el 60%, estoy pagando mi deuda al banco. Miren, ¿qué hemos firmado como Estado peruano? La Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Esa Convención de los Derechos del Niño, o sea, un tratado sobre derechos humanos, no solamente el Código del Niño y Adolescente, sino un tratado, una convención, donde está el interés superior del niño. Responde la demanda y le dice, yo no puedo yo dar alimentos porque tengo embargado el tope, el 60%, porque estoy pagando mi deuda al banco de un préstamo que me hice. Ah, muy bien, usted ha hecho un préstamo. Sí, cuando era soltero. Ah, muy bien. Ahora todo esto va a pasar a alimentos. Y se va a prorratear. Tienes 3 hijos, 20, 20, 20. ¿Y cómo pago mi deuda al banco? Lo pagarás como tú puedas, pero no de esto que prioridad tiene alimentos. Encima tienes deudas de alimentos más tu deuda al banco. ¿Qué tal? ¿Bonito? Excelente, ¿no? Ahora imagínense un dato más. ¿Se acuerdan que cuando embarazas a tu persona, a tu pareja, tú vas y el papá que dice, ¿no? Como no tienes dónde vivir con mi hijita, te doy ven acá al segundo piso para que tú construyas, ¿no? Pero el papá es el propietario, ¿no? ¿Correcto? Entonces tú vas, bueno, ya está embarazada y tú empiezas a gastar tu sueldo y empiezas a construir el segundo piso, ¿no? Le pones baño, le pones jacuzzi, ducha española, 3 habitaciones. ¿Tú eres propietario? No. Pero ya has construido, encima nace tu hijo y luego te peleas con la pareja. Y cuando hay pelea, medidas de protección. ¿Y qué ordena? Que tú tenías que salir del hogar porque no puede estar el agresor no puede estar con la víctima. Y ahí viene, ya sabes qué, tampoco quiero saber nada de ti. Termina la relación. ¿Cómo queda? Tienes demanda de alimentos, denunciado por agresión y encima deuda con el banco. Y encima lo que has construido no te pertenece. ¿Cómo queda? Chao. Y a los 2 meses, un venezolano. Y tú endeudado.
con el banco, con la pensión de alimentos y enfrentando un proceso por violencia psicológica con la familia. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Mejor? Ya está. Sigamos entonces. Ya, vamos avanzando. Ya, sigamos. Ya. ¿Quién más también protege? ¿Qué otro mecanismo tenemos en el Perú? Protege también el Ministerio Público, ¿no? También están destinados a perseguir la legalidad y también perseguir los delitos, ¿no? Cuando ya se transgreden los derechos de la persona. ¿Cuál es su derecho humano? La integridad psicológica, ¿no? Violencia psicológica, la violencia física. Ya pasamos a un delito penal porque tiene que protegerse también a la persona. Siguiente. Ya, eso ya es la estructura del Ministerio Público. Siguiente. Miren, en este momento se están dando situaciones de conflictos entre poderes, ¿no? Y se están golpeando las instituciones. Y eso debilita la democracia. Lo que hay que fortalecerlo, ¿no? ¿Ya? Miren, acá también tenemos en el Congreso no se queda atrás, tenemos la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. ¿Ellos qué hacen? Plantean iniciativas legislativas sobre derechos humanos, que luego se van a ser aprobados mediante una ley en el Congreso de la República. Pues hay un conjunto de instituciones que son los mecanismos que están orientados a promover, defender derechos humanos. No estamos solos, pero estos instituciones tienden de la mano justamente a hacer actividades y promoverlos. Esto se desconoce a veces a nivel nacional. Siguiente. La iglesia también juega un rol importante, la iglesia católica, ¿no? Porque la iglesia por lo general promueve la paz, la tranquilidad, pero también es un actor social importante en la promoción de los derechos humanos. No solamente porque es un Estado observador, sino que también está muy vinculado porque la doctrina de la iglesia, para ese sector, reconoce también a los derechos humanos. Ahora, en el Perú, ¿somos un Estado laico o un Estado aconfesional? A ver, porque el artículo 50 nos dice que el Estado no reconoce una religión oficial, ¿no? Ya, correcto. Si no reconoce una religión oficial, entonces somos aconfesional, o sea, no tenemos ninguna confesión religiosa única y reconocida como tal, o somos un Estado laico. ¿Qué somos? A ver aquí, ¿qué me dicen? Laico, laico. La pregunta, ¿y qué es laico entonces? Porque si no conozco el concepto, ¿cómo digo eso? ¿No? A ver, ¿qué es laico? Es independiente. ¿Qué más? Y, y la confesional. Los agnósticos. Miren, aquí en el Perú somos, a ver, ¿quién reconoce, qué institución del Estado reconoce una confesión religiosa? Ya, mañana nosotros queremos ser una iglesia, la iglesia del buen samaritano de Dios. Ya ponemos nuestra iglesia, somos un culto, ¿tenemos autorización del Estado? Somos Pero laicos, tenemos que tener una autorización del Estado. Alguien nos tiene que reconocer, ¿no? Porque aquí no funcionamos nosotros, ponemos nuestra iglesia, horario de culto, ¿no? ¿Así funciona? ¿A dónde vamos a pedir la autorización de reconocimiento de confesión religiosa? ¿Dónde vamos? ¿No vamos a la iglesia católica? ¿No vamos a la catedral? Miren, nos hemos estructurado una sociedad organizada, jurídica y políticamente, quien reconoce, cumpliendo requisitos, para que se reconozca la confesión religiosa, Ministerio de Justicia. Hay una oficina de confesiones religiosas. Esa oficina del Ministerio de Justicia, después de cumplir tus requisitos, revisión de tu firma de 500 adherentes, revisión de tu estatuto, revisión de tu confesión religiosa, después de hacer tu revisión, te entrega tu constancia. Y con esa constancia ya puedes, como se dice, ya estoy inscrito, pero no en registros públicos, sino en
en esta oficina, tú ya puedes hacer ejercicio de tu derecho al culto. ¿Y cuántas confesiones religiosas tenemos? 280 en el Perú. Ustedes cuando salen, ¿no ven ustedes iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal? Estamos llenos de confesiones religiosas. No hay una confesión religiosa única y oficial. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta, en un Estado laico, las autoridades, los funcionarios, no tienen vinculación con una confesión religiosa. Están separados el Estado de la Iglesia y no acude el Estado como parte de las actividades de la Iglesia. El Te Deum, por ejemplo. Si estamos separados de las actividades de la Iglesia, el Estado hace funciones con sus autoridades, pero en ningún momento se relaciona con las actividades de la Iglesia. Ese es un Estado laico, separado totalmente. No tengo por qué ir al Te Deum, no tengo por qué ir a hacer el saludo al cardenal o acudir a actividades propias de la Iglesia. Es un Estado laico. Pero un Estado aconfesional es que no reconoce a una religión como única o como oficial en el Perú. Mantenemos relaciones con todas las confesiones y le damos la prevalencia a la Iglesia Católica por la historia, ¿no? Porque la Iglesia Católica estuvo en la independencia, contribuyó con la guerra con Chile, tiene también su ámbito la Iglesia Católica, pero no es la religión única y oficial como sí estaba en otras constituciones. Entonces, al final, ¿somos un Estado laico o un Estado aconfesional? Aquí no somos. Somos un Estado aconfesional, porque no profesamos una religión única u oficial. Con mayor preferencia, a ver, mayores adeptos, ya como dato curioso. ¿Quién tiene mayores adeptos ahora? ¿La Iglesia Católica o los evangelistas? Los evangelistas, ¿eh? ¿Ya es? Aquí en el Perú, ¿eh? No hablamos del mundo ya. Bien, avancemos. Ya dato nada más para que lo tengan en cuenta. Siguiente. ¿Quién más está? La Defensoría del Pueblo, ¿no? También las personas pueden acudir a la Defensoría buscando también la protección de sus derechos fundamentales y también sus derechos humanos, ¿no? Siguiente. También están las organizaciones de la sociedad civil, pero vinculadas a derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional, APRODE, la Cruz Roja, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Todas las organizaciones de la sociedad civil que se organizan como particulares, pero para proteger derechos humanos. Por eso la mayoría dice, ¿no? Ahí están los caviares, ahí están las ONG de derechos humanos. Oye, pero ellos son parte de la población civil, que se han organizado, que no pertenecen a la estructura del Estado, pero como organización de ONG están protegiendo derechos humanos. Y las ONG que representan a las víctimas pueden llevar tu caso a la Comisión Interamericana. Porque la víctima al final no es abogado, no conoce el campo legal, pero esta ONG tiene su aparato legal y su aparato legal empieza a funcionar para proteger justamente a esas personas desprotegidas o que desconocen el mecanismo legal para ello. Aquí también están los colegios profesionales, que son parte de la sociedad civil, que también vinculados a estos aspectos, ¿no? Acá no está el colegio de ingenieros, aquí está el colegio de abogados en primera línea. Siguiente. También están los medios de comunicación que juegan un rol importante en la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? Ya. Para eso está el Consejo de la Prensa Peruana, que forma parte también de la Comisión del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Siguiente. ¿Y qué instrumentos vamos? Ya hemos visto los mecanismos, ¿no? Diversas instituciones. Y ahora, ¿qué instrumentos se protegen a nivel nacional? Que son casi todos los instrumentos que hemos visto en el sistema universal y el sistema regional. Siguiente. Para eso hay que identificar dónde están los tratados de derechos humanos. ¿Dónde estaban? Arribita, ¿no? Rango constitucional. Y abajo, los otros tratados que no son de derechos humanos. Eso es importante tener en cuenta para su
evaluación y reconocimiento, ¿no? Porque acá se confunde. Ah, tratado de extradición. Y alguno dice, es un tratado, por lo tanto es un tratado sobre derechos humanos. No. Hay diversos tratados y convenciones que firma el Estado peruano. Hay que saberlo clasificar en su importancia. Siguiente. Miren, ahí está el orden. Primero está nuestra Constitución, de la mano con los tratados de derechos humanos. Debajo están las leyes, los códigos, ahí están todos los códigos. Aquí está el Código de Justicia Militar, leyes especiales, y sigue bajando. Pero siempre tiene de la mano la Constitución política. Siguiente. Y además, en el Perú se van firmando también planes, orientan la política pública a los derechos humanos. Todos los documentos, y eso va para los que están en la parte normativa, en gerencia legal. Si voy a redactar un manual, si voy a hacer una directiva, lo primero que tengo que tener en cuenta es la Constitución política y los tratados sobre derechos humanos. Porque si no guardo esa orientación, entonces mi manual, mi reglamento, mi directiva, mi protocolo está en contra de la Constitución o de los tratados sobre derechos humanos. Caso, por ejemplo, una persona no puede tener contacto o una relación amorosa con un cadete. Prohibido, expulsión. Está en el reglamento. Así lo redactaron. Tiempo después, ¿qué pasó? Reincorporación. Los reglamentos militares no pueden invadir la intimidad personal. ¿En qué momento una persona desea tener relaciones amorosas, sexuales con una persona, no dentro de la instalación, sino fuera? Ese ámbito de estar fuera es un ámbito de la intimidad personal y no puede ser materia de sanción. Más todavía en una falta grave que es la expulsión, reincorporación. Miren, hacemos reglamentos, directivas, castigando la conducta, pero no tomando en cuenta la Constitución ni los tratados de derechos humanos. Y luego viene lo contrario, las instituciones garantizan la protección de tu derecho. Siguiente. Por lo tanto, primer artículo de la Constitución, que la mayoría ni lo lee. El respeto a la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos nuestros tratados sobre derechos humanos están vinculados a proteger a la persona como sociedad y como Estado. Entonces, esa persona no dice nacional peruano, extranjero, lesbiana, gay, nativo, afrodescendiente, persona con VIH, persona recién salida de prisión, no dice eso. Aún así, hay que garantizarle su derecho a esa persona. Y el Estado tiene que promover acciones para eso. Eso es importante porque el funcionario, el servidor o el trabajador del Estado no puede perder de vista esto, porque convivimos con varios grupos de personas. Y como convivimos con varios grupos de personas, mi posición no puede ser, así me enseñaron, así me criaron, así me enseñó mi papá, así le voy a enseñar a mi hijo ahora. No. Toda la vertiente por parte de los que integramos el Estado está en función de derechos humanos. La forma como yo crío a mi hijo, esa crianza ya no puede ser como antes, pues. Que la letra entra con sangre, que te voy a sentar en ladrillo caliente, dame tu mano para pegarte con la regla. ¿Así se crían los hijos ahora? Ya no. Y lo van a escuchar afuera. Pero la forma de crianza no puede ser, la forma de crianza o de educación en el colegio o en tu casa no puede afectar derechos humanos. Tiene que haber otros mecanismos para poder mejorar el aprendizaje, pero no con el castigo. El castigo físico, el castigo humillante, el castigo denigrante, tiene ahora que ser superado porque eso está prohibido por ley. Siguiente. Y hablamos de un grupo vulnerable, que son niños, niñas, adolescentes, ¿no? Siguiente. Entonces, toda la política que hace el Estado, hace grandes esfuerzos del Estado, por parte de todas las instituciones correspondientes, para que el enfoque de la política de desarrollo nacional al 2050, de la política de modernización de la gestión pública, todo está enfocado en base a derechos humanos.
O sea, ¿cuál es la tendencia en el mundo? Derechos humanos. Porque después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, visto lo que pasó con el holocausto judío, las atrocidades con las personas que eran cosa, no queremos que eso se vuelva a repetir. Y si hay alguna decisión, alguna actitud o actividad que tiene que tomar el Estado, no puede perder de vista a los derechos humanos. Porque aquí no estamos en guerra, aquí no hay conflicto internacional, estamos en época de paz. Y esta debe ser la promoción sobre políticas de Estado basado en derechos humanos. Y si la política, que es lo general, luego viene el plan, luego viene la estrategia, luego viene la directiva, luego viene el protocolo, todo tiene que tener una línea sobre derechos humanos. Y eso a veces se pierde en el contexto. Vamos más allá. Por lo general, ¿quién firma el documento? ¿Quién firma el manual? ¿Quién firma el protocolo o el reglamento? ¿Quién lo firma? Miren, algunos casos que se comentan en los estudios jurídicos. Cuando ustedes les abren un proceso, ¿les permiten testigos? No. ¿Les permiten una prueba acumulada? ¿Una prueba asimilada? Nada, ¿no? No hay testigo, no hay prueba asimilada, no hay perito. De frente te vas al fuero militar policial, ¿no? O sea, todo tu debido proceso no se aplica, ¿no? Luego te sancionan. Pero cuando viene una persona de alto rango y pasa lo mismo, debido proceso, derecho a la defensa. Miren cómo es la contradicción, ¿no? Porque todo el debido, ninguna institución es una isla. Y como no es una isla, todo tiene que estar basado en derechos humanos. Y eso implica tu debido proceso, tu derecho a la defensa. Y por eso los manuales y las directivas tienen que pasar un cambio. Porque la línea desde el Estado, desde las principales instituciones, siempre es sobre la base de los derechos humanos. Estés o no con uniforme o estés o no con un terno siendo funcionario, porque esa es la línea. ¿Ya? Siguiente. Además, tenemos el Plan Nacional de los Derechos Humanos que estaba hasta el 2021. Este plan ya se está ejecutando para que se apruebe el siguiente plan. ¿Quién redacta el plan y quién lo aprueba? ¿Quién está encargado? El Consejo Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién es el que asesora al Ejecutivo? Ese es el que aprueba el plan sobre derechos humanos. Miren, un plan para alinear a todas las instituciones del Estado. Siguiente. Miren, acá están todos los instrumentos que se van a proteger. Miren, por el lado universal, ahí tienen los tratados que hemos visto, los pactos. Aquí tenemos a nivel regional la Convención Americana. Y por el lado nacional tenemos los códigos, ¿no? Las sentencias también del Tribunal Constitucional para ello. ¿Ya? Universal, regional, nacional. Mecanismos, por este lado, quiénes son las instituciones, tribunales que lo cuidan, lo protegen, y los instrumentos que van a ser objeto de protección. Ya, a ver, siguiente. Todo eso se lo van a pasar a ustedes, no se preocupen, ¿eh? Y rápidamente para ver control de convencionalidad. ¿Qué es esto, ya? Acabamos en 2 minutos. Ya sé que estamos con el tiempo, ¿no? Sí. A ver, control de convencionalidad. Recuerden, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿Quién lo aplica? La Corte Interamericana. Cuando exista una afectación al Pacto de San José, alguna interpretación de la Corte o una sentencia de la Corte. ¿Ya? Les he puesto un caso para poder comprender. Siguiente. Entonces, este control expulsa esa interpretación, esa ley que no lo debes aplicar porque es contrario a lo que dice la Corte Interamericana. Ya, siguiente rápidamente para avanzar. Siguiente, eso lo van a ver ustedes. Siguiente, siguiente, siguiente. A ver, una más, una más. A ver, debe estar ahí, ya. Vamos a ver que hay 2 tipos de controles. El control de convencionalidad externo y el interno. ¿Quién hace el externo? Eso lo hace la propia Corte Interamericana. Cuando emite su sentencia, control de convencionalidad externo. Yo para el Estado peruano.
Pero ¿cuándo es el control de convencionalidad interno? Eso lo hace el Estado peruano. El Estado peruano favoreciendo a la Corte Interamericana. Pues ahí tienen el externo y el interno. Vamos a ver un caso práctico, el interno, para que lo vean ustedes cómo se aplica a nivel internacional. Siguiente. Ya, siguiente rápidamente. Hay una foto que he puesto por ahí. A ver, avanza, avanza. Avanza. Ahí está, esto. No, la anterior. El levogenesterol. ¿Cómo se conoce eso? Como la píldora del día siguiente. Ya. En su momento, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan sobre la píldora del día siguiente? Hoy lo están repartiendo de manera gratuita, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿No es la planificación familiar? ¿Ya? Miren en su momento, el Estado peruano, en el año 2006, el MINSA, tiene la Política Nacional de Salud. Y en la Política Nacional de Salud, ¿no? En esa Ley General de Salud, tenía que implementar una política de planificación familiar. Oye, pero está en la ley. Y cuando la ley dice algo y no se cumple, le planteas un proceso de... ¿Qué proceso le planteas para que cumpla con la ley? Proceso de cumplimiento. Oye, cumple con la ley, pues. Y una ONG le planteó un proceso de cumplimiento al MINSA. Oye, MINSA, la ley dice que tienes que implementar una política de planificación familiar, pero ya vamos más de 10 años y no has implementado nada. Cumple con lo que dice la ley. Ah, muy bien, voy a cumplir y voy a repartir el anticonceptivo oral de emergencia. De manera gratuita repartían. Año 2009, una otra ONG dice, un momento, MINSA, ¿qué estás haciendo? Le va a plantear un amparo. Oye, MINSA, el anticonceptivo oral de emergencia está en contra del derecho a la vida, porque eso va a producir que no se pueda unir el óvulo con el espermatozoide. Y eso va a conducir que no se produzca el derecho a la vida, que es el primer derecho fundamental que tienes que proteger. Y aquí es interesante tomar en cuenta, porque el Tribunal Constitucional, cuando resolvió el amparo, nos puso lo siguiente. A ver, yo les voy a dibujar de manera rápida, porque estamos con los tiempos. Este fantasmita, ¿qué sería? El aparato genital femenino, ¿no? Muy bien. ¿Acá qué tenemos? Los ovarios. Ya, ¿esto qué sería? Las trompas de falopio. ¿Acá qué está? Aquí está el útero y aquí abajito está la vagina, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Cuando ingresa el espermatozoide y acá está el óvulo, se une, ahí hay vida humana. O sea, la sola unión del óvulo con el espermatozoide, hay vida humana. ¿Cómo lo llamó eso el tribunal? Teoría de la fecundación. Así lo llamó, teoría de la fecundación. Hay vida humana cuando hay unión del óvulo con el espermatozoide. Y en relación al anticonceptivo oral, ¿qué dijo? Oye, el anticonceptivo oral de emergencia tiene 3 efectos. Un primer efecto, espesa el moco cervical. Dilata el útero. O sea, cuando se compra la pastilla el día siguiente, vienen 2 grajeas. ¿Cuál es la educación? Tienes que tomar una grajea y después de 12 horas otra grajea, ¿no? Pero acá se compran 3, 4 cajas y se toman 8 pastillas de golpe. Y la alta cantidad de hormonas produce un cambio fisiológico en la mujer. Miren lo que no te educan y los perjuicios a tu cuerpo humano. Una sola grajea, una sola pastillita, ¿qué hace? Dilata el útero. ¿Qué hace? Espesa el moco cervical. ¿Y por qué lo espesa? Para que el espermatozoide no pueda llegar al óvulo. Pero además, el debate que se tuvo era que debilita las paredes del endometrio.
Entonces, como va a debilitar las paredes, porque ¿qué hace cuando está implantado el óvulo con el espermatozoide? Las paredes se engruesan y ya no puede caer. Entonces, esto no está probado, dijo. Y como no está probado, falta que se estudie, pero ya con esto y con esto podría ser abortivo, pero todavía no sabemos. Así que dijo, no repartir el anticonceptivo oral de emergencia. Primero dijo que sí, luego dijo que no. Pero en la farmacia sí lo venden, véndanlo en la farmacia. Pero yo Estado no lo voy a repartir. ¿Qué año estamos? 2009. Siguiente. Luego se planteó una sentencia de la Corte Interamericana que dijo en el caso Artavia Murillo sobre el tema de la fecundación in vitro. En esa sentencia de la Corte Interamericana, siguiente, ¿qué nos plantea? Que la Corte Interamericana, ¿qué dijo? Que la teoría es la anidación. Ahí comienza la vida humana. Entonces, la Corte Interamericana, ¿qué nos ha puesto? Año 2017. Nosotros estábamos con la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Fecundación. Ahora eso se llama teoría de la anidación. ¿Qué es teoría de la anidación? Se une el óvulo con el espermatozoide, pero se implanta en el útero. Si no se implanta en el útero, no hay inicio de la vida humana. Nosotros estábamos solamente con la simple unión. La Corte Interamericana dice, se tiene que implantar en el útero. El embrión se tiene que implantar en el útero de la madre. Eso ya lo interpretó la Corte Interamericana en una sentencia. Ahora, en el Perú, plantearon un amparo en el año 2018 y lo plantearon a un juez. ¿Qué hizo ese juez? De primera instancia. Oye, señor juez, muy bien. Yo tengo la sentencia del tribunal que me dice teoría de la fecundación. Y ahora tengo la sentencia de la Corte Interamericana. Y me están pidiendo que se tiene que repartir por parte del Estado el anticonceptivo oral de emergencia. Hay que repartirlo. El juez empieza a analizar y dice, un momento, aquí tengo esto, una interpretación, Corte Interamericana, tengo otra interpretación y tengo el caso Artavia Murillo. ¿Qué hizo este juzgado? Siguiente. Siguiente. El juzgado, ¿cómo aplicó? Aplicó lo que dice la Corte Interamericana. Control de convencionalidad interno. Un juez, el Estado peruano representado en el juez, aplicó la sentencia de la Corte y dejó de lado una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto no lo voy a aplicar. Voy a aplicar la sentencia de la Corte Interamericana. Finalmente, ¿qué es lo que dijo? Que la sentencia del tribunal es contrario en la actualidad, por lo cual el estándar debe ser lo que dice la Corte Interamericana, lo que dice la Corte. Ya estamos en el año 2018, 2019, y este juez que dijo, como ya se estudió, hay más informes médicos, más informes biológicos, ¿no? Esa duda que teníamos de esto, ya se aclaró. Ahora, esa pastilla no debilita las paredes del endometrio. Y como no debilita, este juez, aplicando la sentencia de la Corte, no aplicando lo que dice el TC ni cómo lo interpretó el TC, dijo, muy bien, vamos a repartir el anticonceptivo oral de emergencia. Primero sí, el Estado, luego no el Estado, 9 años después que sí se reparta de manera gratuita en las plazas, pero el MINSA va a repartir. Este amparo, que fue presentado inicialmente en este juez, que dejó de lado todo el ordenamiento jurídico peruano, dejó de lado el Código Procesal Constitucional, dejó de lado la Ley General de Salud, dejó de lado la sentencia del Tribunal Constitucional y se basó en una sentencia de la Corte Interamericana. Y finalmente, ordenó que se reparta en todos los centros de salud del Estado. Luego, ¿qué conllevó? Siguiente, como es un amparo, primera instancia, subió a segunda instancia porque lo apelaron, llegó al Tribunal Constitucional, tribunal que dijo, ordénese la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia.
Primero sí, en un cumplimiento, luego dijo que no, 9, 10 años después, llega al tribunal, ahora sí, repártese el anticonceptivo oral, porque el anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no está en contra de la vida humana. ¿Qué tal hasta ahí? Excelente, pero una pastillita y la segunda después de 12 horas. Pero afuera, los jóvenes, ¿qué hacen? Se compran 4 o 5 cajas, ¿no? Y se toman 4, 6, 7 pastillas juntas y al día siguiente 7 más. Y miren todo una pastilla produce alta cantidad de hormonas. Te puede desequilibrar e incluso un ataque al corazón, porque tiene alta cantidad de hormonas que están en tu cuerpo. Y eso no toman conciencia. ¿Y cómo se lacera ahora la parte física o fisiológica de la mujer, ¿no? Ya. Terminamos entonces. Siguiente. Siguiente, uno más. Por lo tanto, el control de convencionalidad que hace interno lo hace el Estado frente a lo que dice la Corte Interamericana. Y el control de convencionalidad externo lo hace la Corte Interamericana en sus sentencias para el Perú, ¿ya? Es un poco para que lo tengan claro, porque aquí en el Perú dicen, no, nuestra sentencia del Tribunal Constitucional es lo máximo. Ya no. Ahora, este control de convencionalidad interno, el juez, ¿qué tiene que leer? Tiene que leer no solamente la Constitución, sentencias del Tribunal Constitucional. Ahora tiene que leer las interpretaciones de la Corte y las sentencias de la Corte para resolver un caso. Lo mismo pasa en las instituciones públicas. Si yo voy a hacer un reglamento, una directiva, un protocolo, tengo que tomar en cuenta la Constitución, lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dicen los tratados de derechos humanos y lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana. Porque si no, mi manual está en contra de la Constitución o en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso es importante tomar en cuenta en los funcionarios. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Mejor? Más claro. Todo la línea es con derechos humanos. Porque ¿cómo se logra que los casos se reviertan? Cuando se denuncian. Si tú denuncias tu caso, por ejemplo, un oficial no se puede casar con otro oficial, en la policía lo pueden hacer, en las Fuerzas Armadas no, amparo. Cuando se resuelve ese caso, tendrá que cambiar los manuales, porque esos casos que se han denunciado recién llegarán. Ahí, sentencia de la Corte Interamericana, sentencia del Tribunal Constitucional, cámbiese eso. Pero la normativa, nuestra Constitución dice tal cosa, correcto, pero la línea es derechos humanos y no se puede afectar tu intimidad personal, porque el Estado no se puede meter en eso. El Estado te puede decir en qué momento tener relaciones sexuales. El Estado te puede decir en qué momento te tienes que besar con alguien. Eso es parte de tu intimidad personal. Ahí no se mete el Estado. El Estado te puede regular mi conducta, mi tema castrense, pero la fase de mi intimidad personal, nadie se puede meter ahí, porque esa es decisión únicamente de la persona. El Estado te puede decir cuándo puedes tener hijos y cuándo no. ¿Sabes qué? Tú vas a postular una institución armada, firma tu declaración jurada de que no eres padre. Y si has sido padre joven, ya no puedes ser oficial del ejército. O no les hacían firmar una declaración jurada de no ser padre. Caso Chiscul, ¿no? Él tuvo que firmar siendo padre joven. 2 años después le descubrieron que era padre, lo expulsaron. Tribunal Constitucional, reincorporación. Porque esa es una práctica inconstitucional. ¿Qué relación tiene que sea padre joven con ser un oficial de las Fuerzas Armadas? Eso transgrede la intimidad de la persona, porque el Estado, ni una persona, ni un funcionario te puede decir en qué momento quiere ser padre. Cuándo quiere ser padre y cuándo no quiere ser padre es decisión personal, pero no tiene que ver con una decisión del Estado que te prohíbe estos 5 años no vas a ser padre. No, ahí no entra la actividad del Estado, ni el legislador tampoco puede prohibir, porque eso es parte de la connotación personal. Y ahí uno tiene que hacer la denuncia del caso por tu actividad constitucional, amparo, habeas corpus, para que recién llegue al TC o en todo caso a la Corte Interamericana. Con una medida cautelar tiene que ser reincorporado hasta que termine el amparo. Así es. Hasta que vea cómo se termina finalmente el amparo. Porque eso está en primera instancia. Luego tiene que ir en segunda instancia. Y luego tiene que ir al Tribunal Constitucional. O sea, va a pasar toda la etapa todavía. Pero la cautelar lo va a mantener en la reincorporación.
Ok, señores, muchas gracias. Nos vemos. A toda oportunidad.